7 claves no visibles del bienestar. Vamos a tratar en forma compendiada, sintética, pero clara, cuáles son esos aspectos del bienestar que justamente por ser no visibles, el ser humano no toma en cuenta. Sabemos, porque la propia física cuántica nos lo ha hecho saber, que la capacidad de percepción que el ser humano tiene de la realidad es ínfima. Es la 1000.000.000ª parte de la existencia. Por lo tanto, hay una innumerable cantidad de aspectos de nuestra vida y de nuestro cuerpo que no tomamos en cuenta. Los vamos a hablar en forma separada, pero solo a los aspectos didácticos. Los separamos solo para podernos entender mejor. Pero estas 7 claves están absolutamente, íntimamente intrincadas, relacionadas entre sí, porque desde el punto de vista energético no hay separación. Vamos a comenzar entonces con la primera de las claves. En el universo solamente existe energía en movimiento. Sea lo que sea de lo que estemos hablando, siempre se va a tratar de lo mismo. Energía en movimiento. Sea de una situación personal, sea de una enfermedad o sea del proceso de bienestar. Vamos a hablar justamente de energía en movimiento. ¿Y por qué es importante este concepto justamente en la primer clave del bienestar total? Porque si estamos diciendo que todo en el universo se mueve, tenemos que empezar a integrar que en mi vida todo se mueve y se moverá en forma permanente. Esto quiere decir, en otras palabras, que todo aquello que en este momento me está dando alegría, bienestar y placer, va a cambiar. El propio movimiento de la existencia lo va a cambiar, lo va a quitar de mi vida. Pero también va a quitar de mi vida ese movimiento todo aquello que hoy me está preocupando, todo aquello que me está quitando la tranquilidad, la propia felicidad, también me lo va a quitar. Es claro, van a venir otras cosas. Pero entonces, en esta primer clave, el aceptar que todo se mueve y se moverá, hace de que yo trate de vivir con menos aferramiento a las situaciones o a las personas o a los trabajos, a lo que sea, porque inexorablemente el movimiento de la existencia lo va a cambiar. Pasamos a la siguiente clave. Segunda clave. Ustedes habrán visto aquí en la placa acompañar sin interferir. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si observamos, si somos atentos, nuestra vida, lo que ha sido hasta este momento, y la de cualquier persona a nuestro alrededor, es como una película sin fin. La vida continuamente trae situaciones, me presenta situaciones en las que yo no he tenido ninguna participación voluntaria, las más de las veces. Por lo tanto, entonces, ¿qué me queda por hacer frente a algo que llega? Y básicamente me quedan solamente 2 opciones
que por suerte hay muchas personas que están hablando de lo mismo y además milenariamente también se habla de lo mismo, frente a cualquier situación solamente tengo dos opciones: aceptar y fluir con la situación que está allí adelante, o resistir. Y yo decía en uno de los videos anteriores que la imagen del surfista se adaptaba específicamente para esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el surfista siempre va a estar en la cresta de la ola, haciendo equilibrio, tratando de no caerse. Pero él comprende, estando en la cresta de la ola, que esa ola no la creó él, que no la puede modificar y que además, si la resiste, pierde el equilibrio y se cae. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el surfista? Acompaña el movimiento de la ola. De la misma manera es lo que estamos planteando hacer en nuestra vida. Cuando resistimos algo, ¿qué es la resistencia? ¿Qué genera la resistencia? Lo único que hay en el universo: energía en movimiento. Entonces la resistencia es una vibración, es una energía, es un campo interferente que yo coloco dentro de mi propio campo energético y que comienza a desajustar todos los circuitos energéticos y luego biológicos que conforman la estructura humana. Pero además, esa resistencia que yo genero no me va a solucionar la situación que está. Por el contrario, la va a automantener, la refuerza. Por lo tanto, el secreto frente a cualquier situación que llega es acompañarla sin interferir en lo que esa situación tiene planteado para otras personas. La mayor parte de nuestras dificultades no son con plantas, no son con animales, son con otros seres humanos. Y justamente cuando empezamos a entender que cada ser humano tiene su perspectiva y por lo tanto esa situación que le llega tiene algo específico para esa persona, yo solamente puedo acompañar con todo lo que emocionalmente significa esa situación sin interferirla, porque tiene algo muy concreto y personal para esa persona. Vamos a pasar entonces a la siguiente clave. La tercera clave, como ustedes ya la habrán visto, tiene su base también en que solo existe energía en movimiento. Pero no solamente eso, solo somos energía en movimiento. Por más que nos percibimos sólidos, en realidad somos una estructura energética vibrante y resonante, que nos comportamos básicamente como una antena, en emisión y en recepción continua. El ser humano es una estructura energética con un campo energético que tiene múltiples frecuencias, algunas a las que podemos diagnosticar tecnológicamente y otras que no, a las que todavía no podemos acceder. Pero es un sistema energético abierto, dinámico, en intercambio permanente entre todas sus partes y con el entorno. Por lo tanto, el concepto a incorporar
a integrar es el de ajuste y alineamiento, centramiento energético diario. De la misma manera que no nos cuesta nada entender todo el proceso de higiene personal a través de un baño o a través del proceso de cambiar nuestra ropa, porque eso es tangible. Pero aquí lo que tenemos que entender es que realmente la base de todo el bienestar humano está en que yo logre mantener centrado, ajustado, alineado mi sistema energético. Y eso tengo que hacerlo a diario. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo lo hago? Y ahí van a ver cientos y miles de metodologías que podemos usar y que cada uno va a utilizar según su percepción, según su sistema de creencias, según su estado de conciencia. Todas van a servir seguramente y sin dudas para el momento que esa persona está viviendo. No hay metodologías superiores e inferiores. Todas se tienen que ajustar al momento que estoy viviendo. Pero si ustedes quieren que les nombre solamente una, pues les diría que para lograr el centramiento y el ajuste, me tengo que mudar. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es esto que me tengo que mudar? Sí, tengo que mudar mi atención de tenerla permanentemente puesta en la cabeza, la tengo que mudar a la punta de mi nariz. ¿Qué queremos significar con esto? Seguramente ustedes ya lo saben. Queremos significar que lo que tengo que hacer es hacer consciente que estoy respirando. Hacer la respiración consciente. Que esto ha sido dicho y están todos los libros que ustedes puedan acceder, está siempre hablando de lo mismo. Solo que aquí tenemos una herramienta permanente, que no tiene costo, que no precisa que yo vaya a un lugar para hacerla, que no precisa que me ponga en determinada posición para hacerla, la hago donde estoy. Frente a cualquier situación que significa un reto, una exigencia, un posible desequilibrio para mí, me mudo. Salgo de la mente y me pongo en la punta de la nariz. Ese simple hecho, el poder sentir que el aire entra. Y si todavía puedo precisar un poquito más la textura de ese aire que entra, el olor, la temperatura, todavía va a significar todavía un centramiento, una focalización mayor de mi atención en la punta de la nariz. ¿Y qué logro con esto? Logro salir del fluir permanente de la mente, pero además, en esos segundos, porque no crean que van a poder hacerlo, mantenerlo mucho tiempo, más si están ya en el medio de una situación. Pero esos segundos en los cuales yo me coloco en la punta de la nariz, me despegan mentalmente de la situación que está ocurriendo. Y eso me permite, aunque sea en 10 segundos, situarme en una perspectiva diferente frente a lo que ocurre y salir de la reacción instantánea que habitualmente la mente humana tiene frente a lo que está ocurriendo. Una reacción en la que yo no participo, la mente no me consulta. Así que, sea lo que sea que esté ocurriendo, me mudo de la mente a la punta de mi nariz. Pasamos a la siguiente clave. La siguiente clave para nuestro bienestar total está un poco en la base de cómo es la existencia del ser humano. Si ustedes se observan
y observan a otro ser humano, siempre estamos buscando algo. Siempre estamos tratando de hacer algo, de encontrar algo. Quizás lo sepamos y quizás no, para generarnos un poco de completud. Porque hay siempre como un desasosiego interno dentro de todos los seres humanos, que buscamos suplirlo a través del movimiento, a través del hacer. ¿Y qué es lo que encontramos? Que ni bien logramos ese hacer, ese objetivo que nos habíamos planteado, esa falta de completud sigue igual, vuelve otra vez a expresarse. Entonces, una de las claves del bienestar total es entender esto, que continuamente mi mente me va a impulsar a la búsqueda, a la concreción de algo que está más allá del momento presente para que yo pueda encontrar mi completud, mi bienestar. Pero si yo soy consciente entonces ahora de esto, voy a tratar de encontrar la plenitud, sea lo que sea en lo que esté haciendo. Tratando de estar absolutamente consciente de lo que estoy haciendo en ese instante, lo cual ya es mucho, porque me situaría en el aquí y en el ahora. Pero además le agregamos el otro condimento, es que allí, en ese aquí y ahora, tengo que encontrar la plenitud. Tengo que encontrar, es para entendernos, tengo que sentir la plenitud. La plenitud no se encuentra, la plenitud se sintoniza, porque la plenitud no es otra cosa que también energía en una frecuencia específica. Es así que ahora, a lo difícil que era para el ser humano mantenerse en el aquí y en el ahora, le agregamos todavía algo más, un poquitito más complejo. Allí tiene que lograr sentir la plenitud total. Seguimos en la siguiente clave. Esta siguiente clave, ustedes habrán visto en la placa el nombre, alimentación de balanceo vibracional. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que establecer una forma de vincularnos diferente con los alimentos. ¿Por qué? Porque en última instancia, ¿qué es un alimento? Un paquete de energía. Porque no hay otra cosa. Y cuando el ser humano va a vincularse con los alimentos, en realidad, aunque él no lo sabe, ese alimento que va a ingerir es una carga energética vibratoria que él necesita como mecanismo compensatorio de sus propios campos energéticos. Es decir, que tenemos que ir más allá del aspecto racional de creer que como tal o cual alimento por tal o cual motivo, por gustos, por necesidades. Tenemos que ir atrás todavía. Cuando una persona se va a vincular con un alimento, tenemos que entender que él está resonando con ese alimento. Hay una resonancia entre su tono vibratorio del campo energético y el tono vibratorio de la persona, del alimento que está allí. Todo intercambia energía permanentemente con todo. Por lo tanto, a medida que la vibración de mi propio campo energético
va cambiando, se va haciendo más rápida, se va sutilizando. Naturalmente que también la resonancia con la cual yo voy a tener con los alimentos también va a cambiar. Porque si antes resonaba en comerme un plato de carne con una botella de vino, ahora no es que lo razone, es simplemente que yo no resueno con la vibración que tiene ese alimento y esa bebida. Por lo tanto, alimentación de balanceo vibracional implica tratar de sentir intuitivamente si resueno o no con ese alimento que tengo delante. ¿Y qué voy a descubrir? Voy a descubrir que si trato de sentir si resueno o no, me voy a dar cuenta que muchas veces no resueno, pero que había un razonamiento mental metido, interfiriendo en el medio, que me decía o me llevaba a comer ese alimento. Por gusto o por necesidad, por la creencia de necesidad. Todo ocurre por compensaciones vibratorias. Todo, en todo el universo, en todos los planos, e inclusive en el ser humano, en algo tan simple y cotidiano como vincularse con un alimento. Pero además, tenemos que tomar conciencia, hacer alimentación consciente. Y ustedes habrán visto que hay muchísimos libros de alimentación consciente, pero no me estoy refiriendo a ese tema. Tampoco me estoy refiriendo a alimentación consciente a tratar de darme cuenta que estoy sentado en este momento comiendo. Eso igual ya sería muchísimo. Que yo estuviera consciente que estoy comiendo ya sería muchísimo, porque me estaría situando, como ustedes ya saben, en el aquí y en el ahora. Pero a lo que me estoy refiriendo es que alimentación consciente es que yo tengo que empezar a entender que me estoy alimentando de átomos vivos. Todo está vivo. Es muy frecuente decir, bueno, pero cuando uno va avanzando en la comprensión de distintos aspectos de la vida y ahí va cambiando su alimentación, dejamos de comer carne. Es cierto. Y pasamos a hacer una alimentación vegetariana o a veces estricta, vegana, lo que sea. Pero yo pregunto, ¿los vegetales no son también estructuras vivas? ¿Con capacidad de sentir? Por supuesto que sí. Los vegetales sienten. Tienen un campo vibratorio que permite reconocer las vibraciones del entorno humano. Los átomos de cualquier estructura tienen conciencia a su nivel. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con alimentación consciente? Con esta segunda parte. Estoy intentando decir que tenemos que empezar a vincularnos con una vibración de gratitud frente a esos átomos vivos que, aunque sean vegetales, estamos sacrificando para poder ingerirlos y mantenernos vivos. Y esa actitud de gratitud es también una vibración que impregna el alimento cuando yo lo pongo en mi boca. Y de alguna manera, vibracionalmente, esa actitud de gratitud que yo tengo hace más sano energéticamente ese alimento que estoy ingiriendo. Seguimos a la siguiente. La siguiente clave, reformulación sincrónica, constante bioenergética. Así dice
la placa. Y a esto le tenemos que agregar, para poderlo entender, que esto ocurre a nivel energético y a nivel celular. Todo está cambiando, todo se está regenerando en forma continua. No solo en el universo, donde galaxias se crean y se destruyen permanentemente, sino en nuestro propio cuerpo biológico. No podemos calcular la cantidad de células que diariamente mueren, pero son varios miles o millones. Y diariamente también se regeneran miles o millones. Es un proceso de reciclado energético permanente. Entonces, si empezamos a entender este proceso de recambio continuo que nuestro organismo tiene, no tenemos el mismo cuerpo de un día para el otro. Es distinto. No tenemos un cuerpo de un minuto al otro siquiera el mismo. Todo está cambiando. Entonces, ¿cuál es el concepto central de esta regeneración constante bioenergética celular? Es que si logramos incorporar a nuestra vida las claves anteriores, yo voy a estar incidiendo en la estabilidad energética de las nuevas células que se van a estar regenerando. Y esa incidencia en una mayor estabilidad energética de las células va a incidir luego a nivel biológico, donde va a haber una repercusión mucho más benéfica y de regeneración celular más tangible y completa, de sea lo que sea que como dolencia o como situación de vida yo esté atravesando. Tenemos que empezar a entender que podemos incidir energéticamente en la regeneración permanente que nuestro cuerpo hace de sí mismo. Seguimos en la siguiente. La máxima expresión del bienestar humano, ustedes habrán visto en la placa, es la estabilidad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Algo que hemos hablado ya en las claves anteriores, donde si las recordamos en este momento, todas están unidas entre sí como eslabones de una cadena que es la que realmente le puede dar el bienestar total al ser humano. La estabilidad dinámica no es otra cosa que lo que hace el surfista en la cresta de la ola. Pero este concepto de estabilidad dinámica viene a sustituir lo que milenariamente hablábamos sobre la paz interna. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Significa esto que la paz interna no existe? No, claro que no. Significa que tenemos que entenderlo desde otra perspectiva. Tenemos que entender que la paz como quietud no existe. Porque todo está en continuo movimiento. Por lo tanto, más que paz, el concepto central es estabilidad. Pero esa estabilidad la tengo que lograr minuto tras minuto. Por eso decimos que es estabilidad dinámica. Ahora, si fluimos con todo lo que llega, si aceptamos
lo que está ahí, lo que ya está ahí, y acompañamos ese fluir, es probable que podamos encontrar esa estabilidad dinámica. Pero el problema es que todo en el universo se mueve. Y así como la logré en ese momento, al momento siguiente, lo voy a perder. Voy a volcarme nuevamente hacia la realidad que me rodea. Voy a salir de ese estado. Entonces, no tiene que haber ninguna sensación de culpa, de culpabilidad a nivel humano, por continuamente perder ese estado, porque esa es la característica del universo. La estabilidad dinámica me conecta con una vibración que todo ser humano ya tiene, del cual todo ser humano forma parte, una frecuencia de centramiento, de estabilidad específica, que no tengo que ir a crearla, que no tengo que ir a ningún lugar a buscarla, que nadie me la puede dar, simplemente yo tengo que aprender a sintonizarla, porque de hecho siempre está. Tampoco es cierto el concepto tengo que conectar con esa energía, con esa estabilidad dinámica, porque nunca dejé de estar conectado. Simplemente lo que dejé es de estar sintonizado, simplemente de percibirlo. Solamente haciendo ese pequeño clic, y esto es la sumatoria de todas las otras claves que hemos venido hablando, nos vamos a acercar con mayor profundidad y con mayor logro al bienestar total. Muchas gracias.